rasgos del malware. Habíamos visto que son dos los rasgos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ustedes hace poco, en el anterior tema vimos que habían dos rasgos principalmente. Uno de ellos era que había un mecanismo de propagación. Algunos de ellos necesitaba que alguien lo traslade, así como el coronavirus necesita que alguien lleve el virus al mercado y estornude o digamos le toque la mano a alguien y le traslade el virus. Entonces el virus pasa de una persona a otra. Ese es un mecanismo de propagación. Y el otro rasgo del malware era qué cosa hace, cuál es la acción maliciosa que tiene que se llama el payload. ¿Ya? El payload es la carga de daño. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, que tenemos malware, pero con diferente payload. ¿No? Esta última parte que vimos, esta segunda parte, ya no vamos a centrarnos en la propagación, vamos a centrarnos ahora nuestro objetivo en el payload. ¿No? ¿Cuál es la carga de daño que se da? Entonces, aquí tenemos tres malware con diferentes payload. ¿No? El adware, el spyware y el ransomware. ¿Ya? Entonces vamos a ver estos tres que son los que... ¿Qué cosa esconden como daño? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, nosotros generalmente estamos informando, estamos comunicándonos, utilizamos YouTube, las redes sociales, hablamos a través de Facebook, ¿qué más tienen? Su WhatsApp, ¿no? Entonces tenemos muchos, el mundo está comunicándose, ustedes se comunican, todos nos comunicamos, ¿no? Pero también somos, digamos, muy propensos a estar siempre viendo ofertas, estar viendo, por ejemplo, lo que publican los influencers, por ejemplo, en YouTube, o los youtubers, por ejemplo, son las personas que están siempre, digamos, publicitando algún producto y nosotros somos consumidores, ¿no? Nos gusta, por ejemplo, bueno, en el caso veo, por ejemplo, hay un ecuatoriano, Marcos Otavalo, que publica él es un influencer de YouTube, ¿no? Y tenemos varios youtubers, por ejemplo, que van mostrando sus videos, sus visitas de viajes, y nosotros somos consumidores. Entonces, frente a esto, surgen los adware. ¿Qué cosas son los adware? Es un software, ¿no? Este software genera ingresos para su creador. ¿Por qué? Porque muestra publicidad. ¿Por qué nos dan Facebook gratis? ¿Por qué no nos cobran Facebook? Porque hay una publicidad. Siempre ustedes entren a Google, el lado derecho, en la parte superior, siempre hay una propaganda, hay una publicidad. Entonces, el adware es ese software que trata de, digamos, entrar a tu máquina o cada vez que estás navegando, entra a tu computadora y entonces te muestra publicidad. ¿Ya? Entonces, algunos dicen que este tipo de adware se puede dividir en dos, ¿no? Los no maliciosos y los maliciosos. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiarlos a cada uno de ellos. Cuando decimos que el adware es no malicioso, dice que el software solamente te muestra publicidad. ¿A cambio de qué? De usar, por ejemplo, la aplicación. ¿No? Entonces, tú usas Facebook, sabes que Facebook tiene el Facebook tiene, digamos, estás viendo tu video y te muestra publicidad. De rato en rato te muestra publicidad, ¿no? Entonces, ese es un tipo de adware, ¿no? Es no malicioso, ¿ya? Vamos a pedir frente al adware decíamos no malicioso. ¿Y cuál es el adware malicioso? ¿Ya? Aquel que te muestra publicidad, pero sin que sea sin tu consentimiento. O sea, tú, digamos, si entras a Facebook, sabes que te van a dar publicidad. Pero si tú estás usando un programa y te muestra publicidad sin que tú, por ejemplo, no sepas, es como el spam de mi correo electrónico. Entonces, antes era mucho, ahora por lo menos en Gmail te limita y tienes la posibilidad de configurar de que no entre propaganda, ¿no? Pero aún así, siempre hay spam. Ese se llama el adware malicioso. Es aquel que sin tu consentimiento, ¿no? O sin conocimiento tuyo, igual sale en tu pantalla y es un poco a veces molestoso porque es como los mensajes de texto que me llegan a mi celular. Yo no he pedido que me informe sobre pollo, sobre sofá, sobre muebles, pero me llega. Entonces yo tengo que agarrar el teléfono y llamo a la operadora y le digo, ¿sabe qué? Yo no he pedido que me llame, porque eso está penado, ¿ya? Eso tiene sanción. Entonces, dice esto de esta división, dice, para algunos expertos, el adware es un término solo para adware malicioso. Entonces, depende, pues, ¿no? Hay personas que dicen, no, un ratito, el adware sí es malicioso. Pero algunos, como los que usamos, por ejemplo, Facebook, ¿no? Sabemos que nos va a dar propaganda. De eso vive digamos, Facebook, ¿no? De propaganda. Además, también tiene algunos mecanismos, vamos a ver, para mostrar publicidad. Por ejemplo, ¿no? Redirigir las consultas a un motor de búsqueda diferente. A veces yo estoy navegando y me sale digamos, una ventanita y de repente yo cliqueo ahí y me saca de mi página y me lleva a una diferente, ¿no?
Entonces me lleva a otro motor de búsqueda. También me muestra publicidad en una ventana emergente. Ustedes van a entrar y de repente sale una ventana y ahí está como que, hasta que y con movimiento inclusive, ¿no? Como una imagen GIF para que le llame tu atención. Entonces eso también es el adware. Te cambia la publicidad legítima con otra publicidad. Tú estás, por ejemplo, viendo algo, digamos, sobre bicicletas y entonces te sale, como tú estás viendo bicicletas, te sale algo, o digamos, relacionado a motos o vehículos, algo que tú no querías ver. Entonces también te redirecciona, ¿no? Eso es lo que hace el adware. La pregunta que ustedes harían y cualquiera, ¿es peligroso? Entonces aquí tenemos que responder de varias formas, ¿no? Depende del tipo de publicidad que te ofrezca. ¿Ya? Si es una publicidad, por ejemplo, sana, no hay problema, porque también puede mostrarte publicidad inadecuada. Por ejemplo, tú estás trabajando, tú eres una persona adulta, ¿no? Mayor, pero tienes en tu entorno niños y de repente sale pues ahí una cagata, sale un calato, sale digamos una propaganda. Entonces ese adware sí es peligroso, ¿no? Porque afecta, ¿no? Y también porque también te puede llevar a sitios peligrosos. Eso pasa mucho, ¿no? Entonces tú estás trabajando, de repente sale un mensaje y tú cliqueas y te manda a una página pornográfica. Eso es el adware, ¿no? Otro de los malware también es el spyware, ¿no? Son los programas espías, ¿no? Que también son software, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Recolecta información sin que tú conozcas, sin tu consentimiento, ¿no? Es para espiar, ¿no? Yo les contaba de que hay direcciones IP que están siendo espiadas, ¿no? Basta que conozca tu IP, por ejemplo, de tu router, de tu línea telefónica, entonces podría yo con un software ingresar, ¿no? Entonces puedo espiar lo que haces. Y les hablé la vez pasada que ahora los equipos que son, porque ahora estamos en Internet de las cosas, tenemos televisores que tienen cámara, tenemos laptops que tienen cámara, tablets que tienen cámara, y tú estás siempre conectado a un router y ese router está conectado a un IP, ese IP es un número que desde cualquier punto del mundo podría con un software ingresar. Y entonces podría ver qué estás haciendo en tu casa, en tu dormitorio, qué estás haciendo en tu sala, basta que haya una cámara, ¿no? Entonces, este es el programa espía. ¿Qué hace esto? ¿Cuáles son sus características? Recolecta información que esté almacenada en tu máquina, ¿no? O en tu estación, en la máquina que estás usando. Recolecta esa información, porque eso me interesa o le interesa a la persona que instala ese spyware. La información recolectada puede utilizarse ¿para qué? Para vaciar tu cuenta de banco, para conocer tu información confidencial, o simplemente para robar tu identidad y con esa identidad lograr ingresar, por ejemplo, a digamos, sistemas que estén a tu cargo. Como anécdota aquí, por ejemplo, había una película en la que vi que el administrador, por ejemplo, de un sistema, estaba en el comedor y todos estaban mirando a ver si va a tocar el vaso o no va a tocar el vaso. Entonces este administrador se sentó en el comedor, tocó el vaso, bebió su líquido, su jugo y dejó el vaso. Los estudiantes se pelearon por ese vaso. ¿Por qué? Porque a través de ese vaso estaba su huella digital. Lo llevaron a un lugar, con una cinta scotch le pones, por ejemplo, sobre el vaso que ha tocado y consigues la huella digital. Y con esa huella digital entonces puedes entrar a los sistemas que él tenga con lectura biométrica. Entonces, además también los spyware son esto que les hablaba, pueden permitir hacer los keylogin. ¿Qué cosa es? Me permite guardar, por ejemplo, lo que hace el Google, guardar tu historial. Tú has navegado una página, has navegado otra página, entonces va guardando un historial, ¿no? ¿Cómo has navegado tú por Internet? Te puede permitir capturar, por ejemplo, las contraseñas. Los keylogin capturan contraseñas, porque tú digitas, por ejemplo, tu contraseña. Perico de los Palotes es tu contraseña. Y puedes hacer eso, ¿no? Normalmente se distribuye como un troyano. Entonces recuerden, un troyano entra como un programa beneficioso, pero esconde algo malicioso, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a ver más adelante. Otro de los malware también son los ransomware, ¿no? Esta palabrita que ahora sí está de moda, porque ransomware prácticamente viene de un término, ¿no? Esta ransomware sí es perjudicial porque te bloquea la computadora, ¿no? Y te bloquea hasta que tú pagues un valor de rescate. Esto es como un secuestro, ¿ya? Secuestran a un familiar tuyo y lo esconden y te dicen, ¿sabes? Por teléfono necesito que pagues $10,000 para liberarla. Entonces, ¿tú qué haces? O la matan. Entonces, tú consigues $10,000, le pagas y te rescatas a la persona. Entonces, pero en otra oportunidad nuevamente secuestran ahora ya no a un familiar, sino a otro familiar y te piden otros $10,000. Entonces, esto es el ransomware, ¿no? Viene de la palabra en inglés, ¿no? Ransom significa rescate, ¿ya? Igual saben ustedes que software de rescate. Entonces, la forma común es que hace lo siguiente. Tú tienes tu máquina, tienes tu disco duro, entonces cada vez que ingresa a tu máquina va cifrando, ¿no? Cómo es el acceso a tu disco duro.
de tal manera que llega un momento en que tiene un control sobre tu disco duro. Y cuando menos te das cuenta, tu máquina no funciona porque el disco duro ha sido, digamos, hackeado a través de un ransomware. Entonces tú, ¿qué haces? Como tiene toda tu información, te llega un correo y te dice, ¿sabe qué, señor? Su disco duro lo voy a, digamos, descifrar, lo voy a aperturar, pero tiene que pagar un rescate. Y entonces tú sacas tu cuenta. ¿Cuánto es el rescate? $1000. ¿Cuánto vale tu información? Tu información vale más de $1000, ¿no? Entonces tienes que pagar, ¿no? Porque muchos no van a renunciar. Ahí tengo información, tengo fotos de mi viaje, tengo información muy confidencial, entonces pagas el rescate. Pero te van a tener así, ¿no? De rescate en rescate. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En el 2014, el CryptoLocker es uno que es muy famoso, este ransomware. ¿Cómo se propagó? Por un correo electrónico, ¿no? A través de un correo electrónico, y va cifrando los archivos que tú tienes en tu disco duro y utiliza un algoritmo para cifrar, ¿no? Esto lo va a guardar en un servidor del atacante, ni siquiera en su máquina, en un servidor que se crea. Y luego, una vez que tiene, te dice, yo tengo información de tu disco y te voy a pagar. Entonces esto, por ejemplo, está de moda. Hay que tener cuidado. Y también hay que saber, vamos a ver, cómo combatir esto, ¿no? Entonces depende mucho. Si tú, aquí me pregunto, ¿pagarías o no pagarías? ¿No? Entonces dice que el 40% de las víctimas de este ransomware han pagado, ¿no? ¿Y cuánto piden? Pues, ¿no? Piden, en el caso de esta información que está en esta fuente, 300 libras esterlinas. ¿Cuántos serán? Son unos $3000 aproximadamente por cada, digamos, acceso o la llave para que puedas descifrar o acceder a tu disco duro, ¿no? Entonces, eso es el ransomware. Hay otros también, por ejemplo, el CryptoWall, ¿no? Que está generalmente tiene una orientación, el Petya, el WannaCry, ¿no? Inclusive para los teléfonos móviles ahora hay un ransomware que se llama el Fuso, ¿no? Entonces, esto es lo que está en el momento. Hay que investigar de qué manera poder estar libre de estos ransomware. Los software, los antivirus actuales están tratando de detectar estos ransomware, ¿no? Porque hay un fin, pues, ¿no? El fin es generalmente es económico, ¿no? De este ransomware. Entonces, en conclusión, tenemos, además del software malicioso, en general tenemos aquellos que están descansando en el payload, en la forma de dañar. El adware, que muestra publicidad sin que tú le des autorización, el spyware, que te espía de manera escondida, qué es lo que haces, y el ransomware, que es aquel que te bloquea la información que tú tienes en tu disco duro a cambio de un rescate.